Iglesia, nosotros contamos y le servimos a un Dios que todo lo puede. Nosotros le servimos a un Dios que es obrador de maravillas, que es obrador de milagros, y es grande la forma en que Él se glorifica. Si nosotros abrimos la Biblia, y cualquier persona que abra la Biblia, a través de las páginas de la Biblia, puede ver cómo Dios se glorifica en gran manera. Vemos que Dios hace cosas grandes. El Señor puede abrir el mar y hacer que la gente camine en seco por medio. El Señor puede hacer salir agua de una roca. El Señor hace maravillas y las hace cuando Él quiere y como Él quiere. A través de la palabra del Señor podemos ver que Dios se glorifica en la enfermedad. Vemos que el Señor en la palabra sana paralíticos, sana ciegos, sana leprosos, resucita muertos. Y esto lo podemos ver a través de las páginas de la palabra del Señor. Y eso a mí me emociona y debería emocionarle también a usted, porque ese Dios es el que le estamos sirviendo. Ese Dios es el que está aquí con nosotros y está con nosotros. Aleluya. En este pasaje que quiero examinar en esta hora, está en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios manifestado como hombre. Lo vemos que va caminando y va a pasar entre Samaria y Galilea. El Señor va pasando y dice la palabra del Señor en el versículo 12 que al entrar a una aldea le salen al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la Biblia, en ese tiempo era una enfermedad incurable. La persona que se enfermaba de lepra casi se resignaba a que iba a morir. La lepra era una enfermedad que afectaba a la persona y se la iba comiendo poco a poco. La lepra era una enfermedad muy dolorosa, producía fiebres a la persona, dolores de cabeza, un dolor intenso físicamente. La lepra no solo le producía a la persona un dolor físico, sino que también le producía un dolor psicológico, emocional. Porque él miraba cómo su piel se iba pudriendo, cómo se iba echando a perder. El dolor era más fuerte aún, porque el leproso, la leprosa, tenía que alejarse de su familia. Tenía que dejar a sus familiares, tenía que dejar a sus parientes, a sus amistades, y tenía que aislarse. Y esta era la condición de estos 10 leprosos. Estaban enfermos de la lepra, una enfermedad incurable. Están en un túnel oscuro. Están sufriendo. No pueden acercarse a sus familiares, a sus amigos, a sus parientes. No pueden acercarse. Están en esa agonía, en ese dolor intenso. Pero tuvo que haber pasado algo. Cuando estos leprosos están en esa necesidad sufriendo, alguien les tuvo que haber testificado que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que no hay nada imposible para Él. Gloria a Dios. Alguien le abrió la boca y le testificó a estos 10 leprosos: miren, yo he escuchado que hay un Jesús de Nazaret que anda sanando paralíticos. Ha levantado paralíticos. Le ha devuelto la vista a los ciegos. Resucitó a un hombre de 4 días de muerto. ¿Qué habrán sentido aquellos 10 paralíticos? Hay una luz al final del túnel. Hay alguien que puede sanarnos y es el Jesús de Nazaret. Alguien le tuvo que haber dicho: ese Jesús de Nazaret va a pasar por aquí. Tal día va a pasar por aquí. Esos leprosos debieron haberse gozado. Jesús, el que sana, el que levanta muertos, que levanta paralíticos, va a pasar por aquí. Es nuestra oportunidad. Se han de ver emocionados los leprosos porque al fin había esperanza. Y así pasa. Va nuestro Señor Jesucristo caminando y los 10 leprosos miran al Señor a lo lejos y le gritan: Maestro, ten misericordia de nosotros. Iglesia, y cuando alguien le clama al Señor con un corazón así, eso mueve la mano del Señor, eso mueve al Señor. Cuando alguien le clama al Señor, el Señor se glorifica. Notemos la actitud de estos leprosos.
quiero que noten la actitud que toman los leprosos. La lepra, un dolor tan fuerte, alejado de su familia, de sus parientes, amistades, el dolor de verse que se está pudriendo, tal vez eran vanidosos al ver su piel en esa condición. Noten, dense cuenta que estos leprosos no se enojaron con Dios. Aquí hay algo que nosotros podemos aprender de estos leprosos. La enfermedad no los llevó a que se amargaran contra Dios. No se amargaron, no se enojaron contra Dios. Por el contrario, cuando están en la necesidad, en el sufrimiento, ellos son humildes y se acercan al Señor para ser sanados. Cuando el Señor llega a donde están ellos en esa aldea, ellos no agarran piedras para apedrearlo. Tú que dices que eres hijo de Dios, a ver, ¿por qué no nos has sanado? Tú que dices que eres hijo de Dios, ¿por qué no esto otro? Y los leprosos no lo trataron de apedrear. Los leprosos no se enojaron contra Dios, no se amargaron contra Dios. La necesidad los hizo acercarse a Dios. Aquí hay un principio para nosotros. Iglesia, cuando nosotros nos encontremos en una necesidad, por muy grande que sea, por mucho que estemos sufriendo, por mucho que nos duela, no debemos enojarnos con el Señor, no debemos alejarnos con el Señor, no debemos de apedrear el cielo, debemos de acercarnos al Señor Jesucristo y decirle: Señor, mira, en esta enfermedad yo estoy sufriendo, Señor, me duele, no sé cómo hacerle, no sé cómo voy a salir de esta condición en la que me encuentro. Llevo días, semanas, Señor, qué largos se me hacen los días, qué largas se me hacen las noches, Señor, pero yo estoy confiando en ti. Y esta enfermedad, esta necesidad no me va a llevar a alejarme de ti. Esta necesidad me va a acercar a ti, Señor Jesucristo. Esta necesidad yo la voy a usar para glorificarte, Señor. El diablo me dice en la mente que me enoje contra ti, Señor. El diablo me dice que te dé la espalda, pero no, Señor Jesucristo. Esta necesidad me va a hacer abrir mi boca para glorificar tu nombre, Señor. Y te voy a glorificar porque tú puedes sanarme, porque para ti no hay cosa imposible, Señor. Y aunque no me sanes, te voy a glorificar. Iglesia, por muy grande que sea la necesidad, que no nos lleve a alejarnos de Dios. Que la enfermedad, la necesidad nos lleve a los pies de Cristo mejor. Y cuando estos leprosos le claman al Señor: Maestro, ten misericordia de nosotros. Oh, esto movió al Señor. Lo movió. ¿Saben lo que significa misericordia? Misericordia significa amor no merecido. Lo que los leprosos le están diciendo, en otras palabras, es: Jesús, Maestro, no somos dignos de que nos sanes. No merecemos ser amados por ti. No merecemos que nos sanes. Pero sabemos que tú puedes sanarnos, Señor. Y si tú quieres, puedes sanarnos. Y eso salía de lo más profundo del corazón de estos leprosos. Aquí hay algo que nosotros podemos aprender. No te escuche, iglesia, por favor. Lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo se detuviera y se glorificara en la necesidad, en la enfermedad de ellos, no fue la enfermedad. Lo que llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo no fue la enfermedad, no fue la lepra. Lo que hizo que volteara a nuestro Señor Jesucristo y atendiera la necesidad no fue la enfermedad. No fue la necesidad lo que hizo voltear a nuestro Señor Jesucristo. En otras ocasiones sí, la compasión del Señor, a ver la enfermedad, la necesidad del pueblo, se conmovía el Señor, la necesidad lo hacía voltear hacia ellos. Pero en este caso, lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo depositara sus ojos, pusiera sus ojos en la necesidad de los leprosos, no fue la enfermedad misma. ¿Saben qué fue lo que captó la atención de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben qué fue? Fue la fe que había en sus corazones. El Señor miró fe en ese clamor. El Señor escuchó fe en ese clamor. Y el Señor se glorifica cuando escucha fe, cuando mira fe en el corazón de las personas. Cuando el Señor mira fe en ti, el Señor se glorifica. Miren, aquí todos tenemos necesidad del Señor. Aquí todos tenemos necesidad del Señor. ¿Alguien diga amén? Amén. Todos nosotros tenemos necesidad del Señor. ¿Por qué venimos a este lugar? No es porque no teníamos cosas que hacer. No, nosotros hemos venido porque tenemos necesidad del Señor. Tenemos necesidades. Unas necesidades son más grandes que otras. Obvio, mi necesidad puede ser más grande que la de usted. La necesidad de usted puede ser más grande que la mía. Pero ¿saben qué va a hacer? Lo que Dios voltee sus ojos a las necesidades.
la fe que haya en nuestros corazones. La fe que haya en nuestros corazones. Sí, su necesidad es muy grande, pero tal vez no tiene fe. Este es el problema. Lo que va a hacer que usted se regrese a su casa bendecido, bendecida, y con esa necesidad resuelta, va a ser si usted trae fe en su corazón, creyendo que Jesucristo le puede sanar y le puede ayudar en esa necesidad. Oh, hermano, si el Señor mira fe en su corazón, usted va a regresar a su casa con esa necesidad resuelta. Porque para Cristo no hay nada imposible. Para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible. Oh, usted lo único que necesita hacer es abrir su boca con fe y decirle: Señor Jesucristo, yo estoy en necesidad, pero para ti no hay cosa imposible. Tú puedes sanarme, Señor. Yo sé que si tú quieres, me puedes sanar, Señor. Yo quiero regresar sano. Yo quiero regresar con esta necesidad suplida, Señor. Glorifícate, Señor. Si el Señor mira fe en ti, créeme, te vas a ir con esa necesidad resuelta a tu casa. Pero algo que también tenemos que notar es que ellos abrieron su boca. El problema es que muchas veces el pueblo de Dios viene a la casa de Dios y no abre su boca. Ese es el problema. Muchos cristianos, muchas cristianas vienen a la casa de Dios con necesidades grandes y se van a como vinieron. ¿Saben por qué? ¿Será que Dios no tiene poder? ¿Será que Dios no los quiso sanar? ¿Qué pasó? ¿Saben qué fue lo que pasó muchas veces y pasa muchas veces? Que los hijos de Dios vienen, se sienten, nada más aplauden y se sientan y se van para su casa, pero nunca abren sus bocas. Ese es el problema. Los 10 leprosos fueron a donde estaba nuestro Señor Jesucristo y los 10 abrieron sus bocas. Oh, mi hermano, gloria a Dios. Tú estás en el lugar correcto. Ya nada más te falta abrir tu boca. Abre tu boca y te vas a ir con esa necesidad resuelta en el nombre de Jesús. Porque para Él no hay cosa imposible. No hay nada imposible para el Señor. Y lo glorioso es esto, iglesia. Lo glorioso es esto. En aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo iba ¿qué? Pasando. Nuestro Señor Jesucristo iba pasando por ese lugar. La buena nueva para nosotros es que en este lugar nuestro Señor Jesucristo no está pasando. El Señor no está pasando por aquí. Lo glorioso es que nuestro Señor Jesucristo está en este lugar. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. Aquí está con nosotros. Y si tú abres tu boca, el Señor va a escuchar tu fe y vas a recibir ese milagro. Vas a recibir esa necesidad. Te vas a ir diferente a tu casa. Aquí está el Señor Jesucristo con nosotros. Él lo dijo: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo, Él está conmigo. Gloria a Dios. Que el problema, que la necesidad no te lleve a cerrar la boca. No, que esa necesidad, que ese problema te lleve a que tú puedas abrir tu boca. Eso es lo que debe de hacer. Es que nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero. Y muchas veces duele el proceso y nos está moldeando y como que no queremos. Pues aunque nos esté doliendo el proceso donde nos está moldeando, hay que glorificar al Señor. Porque el Señor es digno de suprema alabanza. Todo está bien, gloria a Dios. Está mal, gloria a Dios. Pero hay que alabar al Señor. Y luego le dice al Señor, ya que los escucha que gritan, investigando encontré esto. Estuve investigando el pasaje y encontré que en aquel entonces la ley era que los leprosos no podían acercarse 50 metros a las personas sanas. Tenían que gritar que eran impuros, que eran sucios y tenían que guardar esa distancia. Por eso le gritan desde lejos. Era una ley establecida para ellos. Tenían que gritar desde lejos. Ahora, noten, el Señor ni siquiera los tocó. Aleluya.
El Señor no les puso la mano, no los tocó para sanarlos. Aquí hay algo glorioso. Nuestro Señor solo dijo la palabra, ellos la creyeron y fueron sanados. Lo que te quiero decir es esto, que no hay límite para el poder de Dios. No hay nada que pueda limitar a Dios. Tienes un familiar enfermo en otro país, tú clámale aquí al Señor y hasta allá el Señor te glorifica. No hay nada que pueda limitar a nuestro Señor Jesucristo. Tú créele a su palabra y Él se va a glorificar. Puede estar en Guatemala, en Salvador, en Honduras, México, donde esté tu familiar. Si allá está enfermo, si tú le clamas aquí al Señor, el Señor dice la palabra y hasta allá se glorifica el Señor, porque no hay imposible, nada imposible para Él. No hay nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Y le dice al Señor, vayan, preséntense a los sacerdotes. Ahora miren, ellos fueron obedientes. Ellos la fe que tenían la pusieron en práctica. Y la forma en que la fe se activa es siendo obedientes a la palabra de Dios. Tú puedes decirme que tienes fe, pero si no tienes obediencia, no puedes activar tu fe. Ellos tenían fe en nuestro Señor Jesucristo y esa fe la activaron al ser obedientes a la palabra del Señor, porque les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Cuando ellos escuchan la palabra, están leprosos, pero cuando son sanados es cuando empiezan a caminar en obediencia. Cuando van caminando en obediencia, se dan cuenta que son sanos. Esa fe se activó en la obediencia y fueron sanados. Lo que te quiero decir es esto, que bueno que tú tienes fe en el Señor, gloria a Dios, pero lo que te hace falta es activar esa fe. ¿Y cómo activas tu fe? Siendo obediente a la palabra del Señor. Activa tu fe, sé obediente a la palabra del Señor. Esfuérzate en vivir en santidad, esfuérzate en leer su palabra, esfuérzate en hablar con el Señor. Activa tu fe y vas a mirar la gloria de Dios. Aleluya. Pero hay que poner en práctica esa fe. ¿Tú crees que Dios puede sanar enfermos? Gloria a Dios. Pues sé obediente, ora por enfermos. ¿Tú crees que el Señor puede suplir necesidades? Ora por esa necesidad y muévete para que el Señor se glorifique. Aleluya. Pero hay que ser obedientes para que la fe se active. Amén. Ahora dice la palabra del Señor, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aleluya. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. A ver. Bueno, le dice el Señor, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. A ver. Eran 10 leprosos. De estos 10 leprosos, cuando ven que son sanados, solo uno se regresa. Y aquí podemos ver un peligro que hay con los hijos y las hijas de Dios. Es el siguiente: 10 leprosos, 10 sanados y uno regresa. Cuando están en necesidad los leprosos que tienen la lepra, la necesidad, la enfermedad los acercó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos ya están sanados, la bendición alejó a 9 de nuestro Señor Jesucristo. Y solo uno regresó y le dio gracias al Señor. Hay muchas personas, muchos cristianos, que cuando están en necesidad, una enfermedad, una falta de trabajo, una escasez, la necesidad los lleva a acercarse a Dios. Y gloria a Dios, porque pues muchos nos hemos acercado al Señor por necesidad, muchos han venido por una enfermedad y se han quedado en los pies de Cristo. Gloria a Dios. El problema es que muchos cristianos, muchas cristianas, la necesidad los acercó a Dios. Y cuando Dios se glorificó en la necesidad de ellos, cuando Dios los bendijo, se alejaron de Él. Y ese es el peligro que hay. Y nosotros no debemos de cometer ese error. Si la necesidad nos acercó al Señor, gloria a Dios, ahí quedémonos en los pies de Cristo. Pero cuando el Señor nos limpie, nos sane, nos supla la necesidad y nos bendiga, no nos alejemos del Señor. Alguien diga amén. Amén. Porque al Señor debemos de adorarlo y acercarnos a Él cuando hay bendición y cuando hay escasez. Cuando las cosas están mal y cuando las cosas están bien, hay que alabar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que decirle al Señor: Señor, bendíceme
pero no me bendigas de más de tal forma que me olvide de ti. Aleluya. Señor, si me va a llegar la escasez, por más escasez que me llegue, que no reniegue de ti. Ayúdame a glorificarte en las buenas y en las malas, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos en todo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo debe de ser exaltado en las buenas y en las malas. Amén, amén. Dijo el Señor, ¿no son 10 los que fueron limpiados y solo uno vino a darme las gracias? Oh, iglesia, ¿a poco aquí estamos todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Dónde están los demás hermanos que fueron sellados por el Espíritu Santo en este lugar? ¿Dónde están? No los veo. Aleluya. ¿Dónde están las hermanas que hablaron en lenguas en este lugar? Que el Señor les dio el Espíritu Santo. ¿Somos todos los que estamos aquí? No, ¿dónde están? Aleluya. ¿Dónde están esos hermanos, esos matrimonios que en este lugar clamaron, Señor, bendícenos con una casa? El Señor les bendijo con la casa. No los miro, ¿dónde están? Aleluya. Muchos clamaron en esta iglesia y oramos por ellos para que recibieran un trabajo. El Señor los bendijo con buen trabajo, pero ¿dónde están? No los miro. Oh, iglesia, la enseñanza es esta, la reflexión es esta. Cuando el Señor nos bendiga, no nos olvidemos de Él. Mi hermano, cuando la escasez llegue, no nos olvidemos del Señor, no reneguemos de Él. Aleluya. Hermano, el día de mañana, mi hermano, escucha, el día de mañana te va a llegar la escasez. Te va a doler la escasez, te va a llegar la enfermedad, te va a doler la enfermedad. No vas a entender por qué a mí, por qué me pasó, por qué estoy en esta situación. Hermano, hermana, te lo digo, vas a estar en esa condición sufriendo. Yo te digo, no reniegues con el Señor, no te enojes con el Señor, no le des la espalda. Soporta esa prueba que te va a venir, soporta esa tentación que vas a venir, sopórtala, la vas a pasar en el nombre de Jesús. Él no te va a dejar solo, Él no te va a dejar sola. Termina en victoria, sigue en victoria en el nombre de Jesús. Mi hermano, escucha, el día de mañana, hermana, escucha, el día de mañana el Señor te va a bendecir tanto. Vas a experimentar una alegría tan grande el día de mañana. Las lágrimas van a correr por tus mejillas de agradecimiento, de felicidad. Vas a llorar de felicidad. Te vas a ver y vas a decir, qué bendecido estoy, qué bendecida estoy. Pues cuando estés ahí alegre, no te olvides de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes de doblar rodillas. No dejes de acercarte al Señor cuando estés viéndote bendecido, bendecida. Humíllate al Señor. Dale gracias al Señor porque Él es digno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En conclusión, vemos que el Señor se glorificó en gran manera sobre estos 10 leprosos. Y lo que nosotros podemos aprender de esta reflexión, de este pasaje, es que nosotros tenemos razones para ser agradecidos. Yes. Tenemos a un Dios que no hay nada imposible para Él. El Señor que sanó a los leprosos es el mismo Señor que está en este lugar. Nosotros debemos de estar agradecidos. Tenemos razones para estar agradecidos. Y en este día debemos de estar agradecidos que el Señor está con nosotros, que nos escogió para servirles, que nos escogió para ser sus hijos, sus hijas. Oh, hermano, hay que estar agradecidos. Eso debería agradecerles, despertarle un agradecimiento en su corazón, de decir, gracias, tengo un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está conmigo en todo tiempo. Esa es una razón para estar agradecidos. Aleluya. Otra razón para estar agradecidos es que ese Dios está con nosotros en todo tiempo. Gloria a Dios. No nos deja, no se aleja de nosotros. Nosotros a veces nos alejamos de Él, pero Él sigue fiel a su palabra, sigue estando con nosotros. Eso debería a nosotros despertarnos un agradecimiento de saber que tenemos un Dios que está con nosotros. Aleluya. Otra razón es saber que ese Dios está al pendiente del clamor de su pueblo. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Hermano, hermana, si usted está en una necesidad, usted puede alegrarse porque tiene un Dios al que le puede clamar y el Señor se va a glorificar. Si usted abre su boca, el Señor se glorifica. El Señor se glorifica porque está con nosotros. Los invito a que se pongan de pie. Oh, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre
es su misericordia. Gloria a Dios. Amén. El Señor sabe quién es agradecido y quién no es agradecida. Aleluya. Si los problemas, las dificultades te han llevado a alejarte del Señor, rectifica tu camino, acércate al Señor. Sí, amén. Si las bendiciones del Señor te llevaron a alejarte de Él, rectifica tu camino y acércate. Si tú estás en el camino del Señor, dile: Señor, ayúdame, que cuando me llegue la escasez, la necesidad, no te dé la espalda, que cuando me llegue tu bendición, tu abundancia, que no te dé la espalda, Señor, ayúdame a ser agradecido en todo tiempo. Gloria a Dios. Amén. Que ese sea nuestro clamor, que ese sea nuestro sentir día con día. Señor, ayúdame a ser agradecido contigo en todo tiempo y en todo momento. Aleluya. Hay muchas razones por las cuales estar agradecidos. Tenemos un lugar donde reunirnos. Ajá. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos una casa, tal vez tenemos un carro, tenemos trabajo. Hermano, hay tantas razones por darle gracias al Señor. ¿Saben por qué muchas veces los hijos de Dios no son agradecidos? ¿Saben ustedes por qué muchas veces las hijas de Dios no son agradecidas con el Señor? Porque muchas veces el Señor los bendice grandemente, les da tantas bendiciones, y en vez de poner sus ojos en tantas bendiciones que el Señor les da, ponen sus ojos en lo que les hace falta. Aleluya. Ay, si tuviera la casa que quiero, Ajá. pero tienes un lugar donde vivir. Amén. Ay, si el Señor me diera el carro que tengo, pero tienes carro. Muchas veces están poniendo sus ojos en las cosas que les hacen falta Aleluya. y no agradecen por lo que tienen. Hay que ser agradecidos con el Señor por lo que tenemos. Gloria a Dios. Hay que ser agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Iglesia, mira las bendiciones que tienes. Es más, hermano, hermana, si tú te sientes desanimado, desanimada de seguir en el camino de Dios, si ya no sientes ganas de orar como antes, si ya no sientes ganas de venir a la casa de Dios, te sientes desanimado, desanimada para las cosas de Dios, el consejo es este: mira, cuenta con tus dedos las bendiciones que el Señor te ha dado. Aleluya. Cuenta con tus dedos las veces que el Señor te ha ayudado, y vas a ver que necesitas ser agradecido, agradecida con el Señor para seguir avanzando, porque el Señor es tan bueno con nosotros que muchas veces el mal agradecimiento es lo que nos enfría, el que no somos agradecidos. Amén. Aleluya. Cuenta las bendiciones del Señor, cuenta las veces que el Señor te ha ayudado, y eso te va a motivar a seguir en las cosas de Dios, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia, y tenemos razones para ser agradecidos. Iglesia, los invito a que oremos ahí donde están. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser agradecidos de que te tenemos a ti, Señor. Tú que eres un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos por ello. Que cuando la necesidad, la enfermedad llegue